¿Lo volvieron a hacer? La oposición radical no parece haber aprendido de los atajos y de las presiones a un proceso de diálogo que, por más que le duela, es estrictamente de los venezolanos. Las graves denuncias hechas por el encargado de la delegación del gobierno de Maduro, Jorge Rodríguez, alertan sobre nuevos intentos de saboteos al proceso y, peor aún, a los acuerdos que ya se han hecho públicos. Y para variar, llegamos al responsable de siempre, Juan Guaidó. Es sabido que cada vez empiezan a tener más frutos los procesos de diálogo en Venezuela. No obstante, la oposición radical recibe la instrucción por parte de sus aliados en el exterior para dar una patada a la mesa. Ejemplo de esto fueron precisamente los procesos entre los años 2015 y 2017, que fueron albergados por Barbados y República Dominicana. ¿Ganan más con las sanciones que con la paz? ¿Estarán dispuestos a reventar el diálogo por sus ambiciones y la de sus jefes en el extranjero? Pese a este tufillo de boicot, Nicolás Maduro, mandatario venezolano, ha respondido. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Venezuela ha lanzado este fin de semana una alerta denunciando a aquellos que quieren que el diálogo fracase para seguir el saqueo al país. La denuncia no solo ha hecho al país, sino a la comunidad internacional para informar sobre las intenciones para intentar dinamitar el diálogo en México y los acuerdos ya anunciados por las partes a fin de mantener el bloqueo al país. Jorge Rodríguez, encargado de la delegación que representa al gobierno del presidente Maduro, fue el encargado de hacer pública la denuncia por medio de un comunicado que expresa la preocupación y las motivaciones que pueden estar llevando a la oposición a esta nueva acción desestabilizadora. El documento, que ha salido a la luz a través del representante del presidente, señala específicamente el incumplimiento flagrantemente del segundo acuerdo anunciado en la jornada del 7 de septiembre, referido al uso de los fondos retenidos por las mal llamadas sanciones para ser utilizados en asistencia social al pueblo. En este sentido, Jorge Rodríguez manifestó en el texto con el que acompaña el documento que el mismo se hace público frente a la grave violación a los acuerdos firmados en México sobre la recuperación de nuestros activos. Asimismo, Rodríguez, quien también es presidente del Poder Legislativo venezolano, afirmó en su mensaje: estamos en presencia de un robo flagrante de bienes que solo pertenecen a los venezolanos y venezolanas, en referencia a las acciones recientes del grupo comandado por Guaidó y dirigido por Washington. Venezuela ha revelado que el robo de sus recursos ha implicado desde el 2017 que el presupuesto de la nación evidencie una caída del 99% de los recursos disponibles para atender áreas claves como la salud, la alimentación, la educación o la economía. Precisamente es el punto 4 del Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano, firmado el 7 de septiembre entre las partes del diálogo, el cual busca garantizar el bienestar social identificando y reactivando los fondos soberanos que han sido objeto de los efectos de las sanciones sobre la economía para que sirvan para la inversión, punto que vulnera la plataforma unitaria con sus recientes acciones. En esa misma línea, el memorándum de entendimiento firmado el 13 de agosto, que rige las bases del diálogo, expresa en el punto de agenda número 3 los temas que competen al rescate del patrimonio, recursos y activos pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela, elemento para emprender el debate que hoy la oposición se niega a aceptar a conveniencia. Las acciones recientes de la oposición a juicio del presidente Maduro evidencian la naturaleza criminal de la operación de saqueo y robo al patrimonio nacional bajo el amparo del autodenominado gobierno interino, estrategia diseñada desde el extranjero y ejecutada por sus operadores políticos internos, reza el comunicado. Asimismo, el presidente deja claro que con ellas
revelan no solo la conducta irresponsable de factores de la oposición sentados en Ciudad de México, sino la amenaza real que se cierne sobre el patrimonio, recursos y activos de Venezuela. Además, el documento deja claro la participación de la administración de Washington en esta nueva arremetida, al colaborar con aquellos que asaltaron y saquearon empresas que le pertenecen a todo el pueblo venezolano. Como sustento a esta premisa, el documento avalado y difundido igualmente por la Cancillería venezolana enuncia las causas que llevan a hacer esta alerta pública sobre las acciones de la oposición radical a pesar de estar en el diálogo. Para Venezuela, son tomadas como amenazas a los activos del país. La reciente decisión del gobierno de Colombia de apropiarse y asumir el control de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, filial de Pequiven, la carta hecha pública por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, donde afirma que podría autorizar la venta de las acciones de Citgo Petroleum a partir de enero del 2022. Y continúa, así como las vergonzosas y antinacionales declaraciones de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia revelan una feroz pugna de grupos e intereses por el control de ambas empresas en alusión a la complacencia de estos partidos que aún sentados en la mesa de diálogo dan su visto bueno a la entrega de los recursos. En tanto, Venezuela da un firme mensaje. En el documento además se indica que la intención de estas acciones aprobadas por la oposición radical es desnacionalizar estos activos o de asignárselos a poderes extranjeros en absoluta violación al orden constitucional de Venezuela. Además, el gobierno bolivariano ha develado que el total de pérdidas entre activos retenidos y pérdidas totales a la nación provocadas por las sanciones cuyo principal operador es Juan Guaidó ascienden a más de 100.000 millones de dólares. Sí, 100.000 millones de dólares. En ese sentido, en los últimos días el Ministerio Público expresó que se ha abierto una investigación al autoproclamado con respecto al caso Monómeros por usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir, la cual se suma a las 25 causas que tiene en su contra el exdiputado. El presidente Nicolás Maduro ha sido enfático en afirmar que la participación del gobierno bolivariano en el diálogo de México tiene como fin devolver a la democracia a factores extremistas y violentos de la oposición, fortalecer la paz y la convivencia política y, fundamentalmente, concretar a través una negociación sincera y transparente las garantías económicas del Estado venezolano, restaurando los derechos de nuestro país al manejo soberano de su patrimonio, recursos y activos. Sin embargo, el presidente ha dejado claro que esto no implicaría la promoción de la impunidad. No va a haber impunidad ni en México ni en Marte. Aquí no va a haber impunidad. Y continúa diciendo Maduro, tiene que haber justicia, justicia severa, porque es mucho, mucho el daño que le han hecho a la vida de la familia venezolana. En igual sentido, el gobierno nacional rechaza las acciones de la oposición manifestando: alertamos a los países acompañantes del diálogo y a la mediación que lleva el Reino de Noruega de este intento de desconocer los acuerdos alcanzados, de producir un quiebre del proceso de diálogo y negociación. El documento igualmente indica que el gobierno bolivariano reitera su voluntad de alcanzar un acuerdo integral y acuerdos parciales que beneficien a nuestro pueblo, de acuerdo al compromiso firmado el 13 de agosto, y superen el nefasto periodo iniciado con la fracasada estrategia de cambio de régimen en Venezuela. El conocido doble juego de la oposición vuelve a evidenciarse como en otros procesos de diálogo, que quiere hacer fracasar para seguir su política de extracción y usurpación de los recursos del país sin justicia al margen de la legalidad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.